está muy mal en este sistema. Ya te diste cuenta. Y la única alternativa es demolerlo. Por eso hacemos antisistemismo explícito. Auspician antisistemismo explícito. Buenas noches, aquí estamos, una noche más haciendo antisistemismo explícito, pero esta es nuestra primera noche de jueves, día de Júpiter, así que estamos inaugurando la doble emisión semanal de antisistemismo explícito, que va a ser siempre martes y jueves a las 20 horas de Argentina, y como siempre en la compañía de mi queridísimo Adrián Salvucci. ¿Cómo te va, Adrián? Muy bien, Enrique, y tratemos ambos dos, vos y yo, de mantenerlo lo más, no digo breve, pero lo más comprimido posible, porque a veces, y esto es una autocrítica, cuando empiezo a hablar de algo me voy, y no hay que pararlo. O sea, ustedes mismos en los comentarios que están acá, creo que siempre hay muchos comentarios, pongan cada tanto, parada, Salvucci, parada, Romero, termina con tanto hablar. Es verdad, caemos en el vicio de la reiteración, y si bien es importante reiterar ciertos conceptos para que entren en la cabeza, porque esta es una guerra psicológica más que otra cosa, tampoco queremos aburrir a los mismos de siempre, porque si no terminamos predicando dentro de la iglesia para los que están en el coro, y eso no nos sirve. Así que, bueno, vamos a entrar directamente en la temática de hoy, que le da título a esta emisión. Miren esto es terrible. Milei inauguró el busto de Carlos Menem en la Casa Rosada. Fue el mejor presidente de los últimos 40 años. Lo abrazo sobre mi corazón. La fecha fue elegida porque se cumplen 35 años del triunfo electoral del exmandatario, que hoy está sentado a la izquierda del mismísimo demonio rojo allá en el infierno. Vamos a escuchar lo que dijo Milei, porque no tiene desperdicio. Quiero comentar. Bueno, patético. Cómo a este tipo solamente le interesa la planilla Excel. Repite siempre autores que solo a él le interesan, porque obviamente son los de su coro adentro de su iglesia, que su iglesia no tiene una cruz precisamente en la puerta, son los de su coro, y que entre ellos siempre repiten, y lo único que les interesa es que la planilla Excel cierre el número final. Ahora, nosotros siempre decimos que el gobierno de Menem fue el peor gobierno de la historia, el gobierno que más traicionó a la patria desde 1810 hasta el día de hoy. El mayor traidor a la patria fue el mismísimo Carlo, como se hacía decir a sí mismo. ¿Por qué Adrián Menem fue el peor gobierno de la historia argentina, el gobierno de la traición a la patria? Mira, acá creo que conviene hacer un rápido paralelo histórico, porque la historia, vuelvo a insistir, como decía Mark Twain, nunca se repite, pero suele rimar. Y en el caso de Menem podemos ver cómo rimó con otro episodio mundial, más allá de lo que cada uno que nos esté escuchando esté de acuerdo o no. Pero claramente, nosotros, ¿cuál fue la gran derrota histórica en el siglo XX o desde nuestra fundación prácticamente como nación de la República Argentina? Haber luchado contra Gran Bretaña, Inglaterra, detrás de Inglaterra la OTAN y junto con Inglaterra Estados Unidos. Mirá los enemigos que estoy de acuerdo. Por ignorancia no pudieron controlar la situación, la junta de Galtieri, Anaya y Lamidoso. Sí, no fue una buena idea, terminó rápidamente, pero los propios ingleses ex post dijeron que si hubiéramos tenido algunos exocet más, si hubiéramos tenido algún otro apoyo más, en una de esas ellos tenían que retirarse y
yo recuerdo un artículo de la revista The Economist, que vos lo mencionás muy a menudo, de agosto de 1984, pero esto es antes de que estaban estos registros en forma digital. No lo he podido hallar, pero me acuerdo que el artículo decía: para la guerra de Malvinas, o las Falkland, como lo llaman ellos y como lo llama Javier Milei, Estados Unidos nos dio esta cantidad de bombas, municiones, aviones, apoyo, liberaron a nuestras a submarinos y aeronaves que tenían que estar adscriptos a la OTAN. Dijeron, no, deja que yo te cubra el puesto. Así que nos cubrieron el puesto, con lo cual seguimos cumpliendo con la OTAN y los barcos los mandamos a la flota allá en el sur. Y dijo: no es un deshonor hacia nuestras tropas, pero si no hubiera sido por los Estados Unidos de Norteamérica, Inglaterra no podía ganar esa guerra y hubiera ganado Argentina, y hacía toda una explicación de que hubiera ganado un terrible gobierno militar. ¿Por qué digo esto? Porque el señor Milei es parte de un esquema que son los 40 años de democracia, que se repiten en la historia de algo que le pasó a otra gran nación, que luchó mucho más que nosotros, luchó desaforadamente, incluso con, ni voy a entrar en la ideología, que fue Alemania, la Alemania de los años 30 y 40, y sus aliados, y también perdió mucho peor que nosotros, fue aplastada. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el proceso que los ganadores, acá vuelvo a lo que decimos una y otra vez, está la historia oficial, que es la historia de los que ganan las guerras por violencia, y está la historia revisionista, que más chiquitita, sale después, sale tímidamente, que es la historia de los que perdieron la guerra, que también hay que escucharla, porque si perdieron la guerra es porque los que la ganaron fueron aún más violentos que ellos, tiraron aún más bombas. En el caso de la Segunda Guerra Mundial, la terminaron tirando 2 bombas atómicas sobre Japón. Detalle pequeño, democrático. ¿Qué pasó en la pobre Alemania después que perdió la Segunda Guerra Mundial? La desnazificación. Está prohibido hablar del régimen que perdió la guerra. Está prohibido nombrarlo siquiera. Está prohibido usar sus símbolos de ninguna manera, porque Alemania, te lo decimos, Estados Unidos, Gran Bretaña y la ex Unión Soviética, perdiste. Así que ahora baja bien la jeta, poné la cara a la nariz bien contra el pueblo y ahora te vas a bancar lo que te bancas. Paralelo con Argentina, lo mismo. Perdimos esa guerra más chiquita, gracias a Dios, una guerra más chiquita, más breve, más corta, no peleada sobre el continente argentino, sino sobre las islas del Atlántico Sur, sobre las Islas Malvinas. ¿Y qué es lo que pasó? Viene la famosa democracia impuesta por Gran Bretaña y Estados Unidos, impuesta, y dijeron, ahora le vamos a dar una viaba a la Argentina tremenda, psicológica, y nos vamos a quedar con algo que, por ejemplo, Alemania no tenía, porque Alemania no tenía recursos propios, pero Argentina sí, tiene petróleo, tiene gas, tiene agua, tiene comida, tiene de todo, y ahora litio, mirá si nos interesa. Entonces, vamos a iniciar los 40 años de democracia con Raúl Ricardo Alfonsín, que fueron los primeros, no 6 años, 5 años y medio, porque se rajó medio año antes, y pasó todo lo que pasó, pero en definitiva Alfonsín no era confiable y no estaba todavía todo preparado para hacer lo que hizo Carlos Saúl Menem. Y Carlos Saúl Menem, sí, después que Alfonsín lo apretaron, lo agarraron, tuvo un buen ministro de Economía, Raúl Alfonsín, que se llamaba Bernardo Neustadt, el ruso. No, Neil Grinspoon. Bernardo Grinspoon. Mil disculpas. Grinspoon, exactamente, te pido mil disculpas. Que quería investigar la deuda externa que dejaban los militares. Quería investigarla. Y de afuera dijeron, de ninguna manera, lo sacaron a las patadas, a las trompadas. Vino Surril, recuerdan aquella época. Y Juan Vital, Juan Mortal Surril, lo acorralaron a él, a su gobierno, y se tuvo que ir 6 meses antes. ¿Y quién vino? Vino Carlos Saúl Menem. Y dijeron, este es nuestro hombre. Este es el hombre que va a hacer todo lo que le diga Gran Bretaña, todo lo que le diga Estados Unidos, pero más allá de la obediencia debida o no, nos va a entregar los recursos, que es lo que queremos de la Argentina. Queremos que reforme el Estado para que todas las empresas que son la cara simbólica de los recursos, notablemente YPF, por ejemplo, las rutas aéreas de las líneas argentinas, gas del Estado, SECBA, que en aquel momento era el inicio de todos los tendidos eléctricos que abarcaban una buena parte de todo el continente, no solamente de la Argentina, y le dijeron, acá, Carlos Saúl,
vas a ser presidente de la nación argentina, no vas a gobernar, en aquel momento eran 6 años, vas a gobernar, para empezar, 6 años y medio, porque terminó los 6 meses que dejó colgado en el mapa histórico Raúl Alfonsín y gobernó 6 años y medio. Y después se reformó la Constitución, dijeron el periodo presidencial va a ser de 4 años, también ganó Carlos Saúl Menem, con lo cual gobernó 10 años y medio, porque así es la democracia argentina. Se gobierna un poquito más y un poquito menos. Después, Fernando de la Rúa, por ejemplo, no gobernó 4 años, gobernó 2 años y unos meses nada más. Pero así es la democracia. Todo se compensa. Todo se compensa, exactamente. ¿Y qué hizo? Y esto sí fue ingenierizado afuera. Pusieron a otro ídolo de Javier Milei, que se llama Domingo Felipe Cavallo, y muy inteligentemente dijeron, bueno, primera etapa de Domingo Felipe Cavallo, vas a ser el canciller y vas a suscribir, vas a negociar y vas a terminar cofirmando, entre los otros funcionarios como corresponda, la claudicación de la República Argentina ante Gran Bretaña, pero no solamente ante Gran Bretaña, Estados Unidos y buena parte de los países de la Unión Europea. Exactamente. La OTAN, muy bien, exactamente, fue la OTAN. Y cuando terminaste de hacer esta entrega y dijiste, cedemos todo, nos rendimos, pedimos disculpas, qué malos que estuvimos de querer recuperar las Islas Malvinas, malo Argentina, y lo haces a los militares que se lo tenían bien merecido. Pelota, ahí lo pasamos a Domingo Felipe Cavallo y te haces cargo de la economía, junto con María Julia Alzogaray y junto con otros grandes popes de nuestra historia económica. Libertario se llamaba. El partido de Álvaro Alzogaray y su hija, que terminó presa. También todos los que venían de ese partido que se llamaba Partido Liberal y que te hacían así. La UCD, la Unión del Centro Democrático. Bueno, todos terminaron presos. Todos presos. Adelina D'Alessio de Viola, María Julia Alzogaray, Álvaro Alzogaray se murió porque si se hubiera quedado vivo también iba preso, y hasta el propio Carlos Saúl Menem terminó preso. Nunca quedó demostrado porque fue tan inteligente el satánico ese, que hizo volar por los aires un pueblo entero de la Argentina para disimular los chanchullos que él hizo. Exactamente, exactamente. Son tantas las cosas que uno habría que hacer una historia que sería aburrida para nosotros decirla y dolorosa, y muchos de los que nos están escuchando de afuera no sabrían bien de qué estamos hablando. Pero muy interesante, porque cosa que yo en una pasada por Córdoba, estuve en una reunión donde estuvo Domingo Felipe Cavallo, inclusive antes que asumiera, antes que estuviera que fuera el ministro, el primero canciller y luego ministro de Economía de Carlos Saúl Menem. Y fíjate que su experiencia como economista del sistema, está bien, es bueno, sabía hablar, tenía buena labia, sabía cómo hablar, iba al frente, por así decirlo. Pero su conocimiento de los círculos internacionales no los tenía. No los tenía, de hecho, no hablaba un carajo de inglés. No. Cosa que es fundamental para poder realmente interactuar con los popes de Wall Street, del Banco de la Reserva Federal, de los bancos europeos en aquella época que todavía no estaba el Banco Central Europeo, eso vino después con la Unión Europea cuando se fue consolidando, y creo yo, esto lo estoy infiriendo yo, que le dijeron de afuera, vos como ministro de Economía, te vamos a mandar unos muchachos de un instituto, un think tank muy piola que se llama el think tank Cato, Catón, the Cato Institute, que todavía siguen haciendo reuniones los libertarios patrocinadas por no sé qué organización de ellos, de Viva la Libertad o algo por el estilo, y el Cato Institute. O sea que 40 años después sigue todo exactamente igual. Y ellos te van a decir cómo podés dolarizar indirectamente. Inclusive te vamos a dar una propuesta de dolarización, pero en una de esas no es necesaria. En una de esas, hasta poder zafar, lo vamos a llamar convertibilidad y vas a aplastar la Argentina de una forma tal para que sea muy bueno traer dólares y hacer cosas aquí en Argentina. Nos vas a vender las empresas que nosotros le damos por dólares que van a estar muy constreñidos, con lo cual no le va a servir mayormente al país para absolutamente nada. Te vas a endeudar hasta las pelotas y mucho más
siguiendo hasta la próxima estación también si querés, y en definitiva vas a aplastar a la nación argentina. Pero va a ser una nación argentina que para la élite gobernante, que tiene los contactos necesarios de afuera, que tiene el pulgar para arriba de afuera para que le metan para adelante nuestros funcionarios, los liberales, no solamente funcionarios de gobierno, sino en el ámbito privado, van a ser realmente 10 años de una entrega total, reformas del Estado. Tan importante fue que recuerdo que cuando abrió las sesiones del Parlamento británico, la simpática y graciosísima majestad de la reina Isabel II, salió de lo que es el protocolo normal, porque la jefa de Estado, en este caso la entonces reina de Inglaterra, inaugura, es protocolar, pero no se mete en la política, no se mete, para eso se lo deja al gobierno y al primer ministro. Pero hizo una excepción y dijo, acabamos de firmar un acuerdo con la nación argentina, con el presidente Menem, que él está ahí abrazándola también, y es tan importante que creo que abre unas dimensiones enormes para la economía británica y la de nuestros socios que tanto nos ayudaron, y mencionó a Estados Unidos de Norteamérica y a otros socios que no recuerdo ahora quién más, en el mercado común europeo, como se seguía llamando en ese momento. Esto era previo a la Unión Europea actual. O sea, que hizo una excepción y dijo, tan bueno es esto, que realmente es histórico. Y este personaje lo rescata como el gran prócer argentino. Te demuestra que o es un traidor absoluto, o mucho peor, o mejor quizás, o es un ignorante absoluto y no tiene la más remota idea de lo que está hablando. Y yo por ahora prefiero tirarme a la segunda alternativa. Sí, la del ignorante, está claro. ¿Por qué hoy elegimos este tema como tema central? Porque queremos hacerle saber al pubertario que es mentira todo lo que le están diciendo del gobierno de Menem. El pubertario, como no vivió en esa época, como nació en el siglo XXI, el pubertario, y se crió con estos teléfonos y con las redes sociales, no entiende lo que pasó. Y sus padres a esta altura tienen tan quemado el bocho que no entienden nada tampoco de la historia de lo que pasó. Pero todo el fenómeno Menem se reduce a un evento muy simple que sucedió el 14 de junio de 1982, que fue la rendición argentina en Malvinas. Yo mismo, que lo estaba viendo por televisión, no lo podía creer y tenía miedo, pensando, bueno, ahora van a ir a la Plaza de Mayo, van a arriar la bandera argentina y van a izar una bandera inglesa, como se lo veía que lo estaban haciendo las propias Islas Malvinas. Como eso no sucedió nunca, nuestra generación de imbéciles pensó, acá no pasó nada. Zafamos. No pasó nada, listo, ya está. No pasó absolutamente nada y encima nos vino bien para sacarnos de encima esta dictadura genocida. Se va a acabar la dictadura militar. Cantaban los padres de estos pubertarios mientras iban a afiliarse a la UCR de Alfonsín. Bien. El problema sucedió casualmente ahí. Pensamos que no pasó nada y los ingleses no se iban a quedar sin su botín de guerra, no se iban a quedar sin él. Y el botín de guerra fue nuestro culo, entiéndanlo. Nuestro culo desde aquel día hasta el mismísimo día de hoy. Ese es el botín de guerra que se cobraron los ingleses. Y nuestro culo sigue sangrando hoy y no para de sangrar. ¿Se entiende, pubertario? Y tu papá no sabe por qué le duele tanto cada vez que se sienta y es incapaz de explicarte esta historia. Entonces vos a un ganso con peluca le creés cuando te dice que Menem fue el mejor presidente de la historia. Y hay un mito con respecto a esa mejor presidencia de Menem
que con esa planilla Excel citando autores que solamente él los conoce, y fue la convertibilidad. La convertibilidad le permitió al gobierno de Menem emitir toda la deuda que quisiera en dólares, falsamente anclando al peso argentino con el dólar, que eso era una ficción, y le permitió imprimir lo que después los analistas, después del estallido de la Rúa, denominaron argendólares. Como todos nuestros seguidores saben, los bancos tienen la capacidad de emitir dinero de la nada. Acá en la Argentina, si un peso igual un dólar, los bancos elegían, en lugar de emitir de la nada pesos, emitían de la nada dólares, pero dólares que nunca existieron, por eso se los denominó argendólares. Esa masa gigantesca de argendólares estalló al final del gobierno de Menem. En realidad le estalló al de la Rúa. Menem fue tan pillo que se fue antes de que le estallara a él. Cavallo fue más pillo todavía porque se fue antes de que le estallara a él como ministro de Economía, y por eso vino atrás Roque Fernández. Pero Cavallo fue tan estúpido que aceptó la convocatoria de la Rúa para arreglar la propia bomba de tiempo que él había dejado, y la única forma que encontró de arreglar la propia bomba de tiempo que él generó fue prohibirle a la gente disponer de su dinero, el famoso corralito. Tu papá esto no te lo cuenta porque no lo entiende. Tu papá está recaliente, joven pubertario, porque le robaron los ahorros los bancos, pero no se dio cuenta tu papá que el ahorro que le robaron los bancos de dólares que nunca tuvo él, porque lo que tenía era argendólares, y para que Cavallo pudiera seguir con esa farsa adelante, decretó el corralito. Nadie puede sacar sus argendólares del banco. Eso fue lo que pasó, y eso provocó el estallido y la huida de la Rúa en helicóptero. Esto es lo que reivindica, exacto, esto es lo que reivindica Javier Milei. Y a vos, joven pubertario, te convenció haciéndote creer que íbamos a dolarizar, que iba a haber dólares, y como a vos te contaron que sí, durante el gobierno de Menem todos teníamos dólares, un peso igual un dólar, y viajábamos a Miami y decíamos deme 2 a todo. Te creíste eso, joven pubertario, y te creíste que Milei iba a volver a traer esa falsa prosperidad del gobierno de Menem. Y esa falsa prosperidad fue solamente, y mirá cómo Milei lo aclara también, si limpiamos la cuestión de las empresas y las privatizaciones, fue casualmente para disimular que el propio Menem y el propio Cavallo estaban entregando el botín de guerra a los ingleses, que el botín de guerra, te lo repito, era tu culo, el de tu papá, no el tuyo.